El iceberg de la dictadura de Venezuela. Está para verlo, Pero con Rommel, amigo, Rommel hace algo una hora y duerme 5, boludo, es venezolano. Rommel es Jugó, negro, amigo. jugó una horita al Lego y Capullo. ya me dijo que se sintió medio mal, que quiere descansar. Amigo, el chabón hace algo una hora y descansa 10. Por cada una hora que hace Da igual, tiene que Romel me mandó un recuperar mensaje 10. que se sentía mal, weón. Y bueno, como siempre que hace algo. Bueno, Está ahora empiezo depresivo, el video. pobre negro. Creo que boludo, no está pará, pasando boludo. por un buen momento, bro. No está pasando por un buen momento, bro. ¿Qué es trolo, boludo? Bueno, ¿Eh? sentite bien y ya está, ¿o no? Claro, boludo. ¿Te sentís mal? ¿Te Sentate sentís bien, mal? boludo. Sentite bien y ya está, boludo. Venezuela fracasó. La bolidiosa. Los hombres que dirigieron a Una Venezuela en la bolidiosa. abundancia petrolera fracasaron. Venezuela están cagando Igual a re palo los jugado, Dross, hacer venezolanos, este boludo. video, Pará, Aparte, empezó el Ah, video, ¿está la saliendo el concha de video? tu madre. Estoy convencido Ah, la de puta que te el parió, retorno avisá. del país a sí mismo no puede ser sino a A través ver. de su conciencia. Recuerdo perfectamente bien que nuestro país nació diciendo por aquí. Creo firme y ciegamente Métalo, venezolano. Ya. que Venezuela nació Rommel, para boludo, de ser sector todo, libre boludo. y decir cuál es la senda, no para seguidores. Sector ahí con la foto de los pies en un piso blanco, boludo. Este país está en emergencia, con esa emergencia maravillosa No, de no. querer ser mejor, de dejar de Que viva caminar, Bolívar, que viva Simón Simón Bolívar. Bolívar en el tarro. correr, porque hay países que van a la carrera. Volcándose en y la tumba, nosotros güey. Todavía La montaña y la nieve. Como en el video de que hizo mierda, caballero. Hay que aceleremos el paso. Cómo lo hicieron mierda ese país, Uy, amigo, lo hicieron Lamentablemente, muy ¿cómo es voló? mucho lo ¿Cómo perturbador y voló? horrendo que se puede contar sobre la dictadura que gobierna Qué asco. Venezuela. Pobre gente, guacho. Hablar de estas cosas que vas a escuchar a continuación te puede ocasionar no solo la cárcel o la muerte, sino de hecho la peor de las cárceles o la Guacho, peor de las concha muertes alta, molotov. en Venezuela. Porque el régimen Sí, depravado, dijo, bueno. liderado hoy fraudulentamente por Nicolás Maduro, a quien el pueblo sabiamente ha bautizado como Nicolás más burro debido a su bajísimo nivel intelectual, que hace que cada vez que abre la boca pase vergüenza. Más burro. Es un régimen inepto. Piensa algo. Venezuela lo tiene todo. Petróleo, gas, recursos naturales, selva, materias primas. Una población que en su momento fue de las más educadas del continente. Lugares turísticos por doquier al punto de tener su propia isla tropical como lo es la isla de Margarita. Y un inmenso territorio donde todo crece. Realmente un país tiene que estar dirigido por gente muy burra, muy inepta, para que, con semejante riqueza, se funda económicamente y quiebre. Como botón de muestra, basta mencionar que siendo la primera reserva petrolera mundial, en Venezuela es difícil conseguir gasolina e incluso ha tenido que llegar a importarla, porque la narcocorrupta oligarquía chavista es tan incapaz que ni siquiera ha sabido mantener a flote la petrolera estatal que era su gallina de los huevos de oro. Eso sí, el chavismo ha mostrado talento en una sola área: la represión y todos sus derivados. Venezuela aplica desde hace años el terrorismo de Estado más irrestricto, superando a cualquier otra dictadura histórica, en América Latina al menos, asesorando a su dictador, ni más ni menos que por lo peor de los servicios cubanos, iraníes y rusos. Es lo Buenos único aliados, que bro, hace bien: matar, reprimir y torturar. Hoy vamos a hundirnos en la mierda, porque eso es el gobierno de Maduro y hay que llamarlo por su nombre. Acompáñame pues en este buceo escatológico por la inmundicia que gobierna este país y verás cómo, por mucho que hayas escuchado hablar, te enterarás seguramente de cosas que ni siquiera habías imaginado.
El régimen ha reprimido protestas masivas en diferentes ocasiones, siendo especialmente sangrientas las represiones nacionales de 2014, 2017 y, por supuesto, la de 2024. Siempre lo ha hecho con fuerza letal, No lo pueden resultando sacar, en ese hijo de mil cientos putas. muertos. No, Y boludo, para no hay hacerlo, chance. ha llegado a usar hasta instrumentos de torturas manera, bro. medievales, como una cadena con garfios que quedó documentada en varias fotos que dieron la vuelta al mundo y a la cual la gente en principio no podía dar crédito. Tan solo entre julio y agosto de 2024, al menos 24 manifestantes, incluyendo niños y mujeres, fueron asesinados por fuerzas de seguridad y colectivos armados paramilitares afines al gobierno tras las fraudulentas elecciones presidenciales. Incontables personas han perdido ojos o extremidades, producto de los perdigones de las fuerzas de Maduro, las oficiales y las extraoficiales. El fraude electoral no es nuevo en Venezuela, pero si de fraude hablamos, el régimen ha ido de menos a más, volviéndose cada vez más cínico y descarado a la hora de robar elecciones. Hijo de puta, cómo robaron ahí, Por boludo. Las últimas robaron una Elecciones de banda, 2018 amigo. Pero no, pero y demasiado, boludo, 2024 demasiado. Me fueron acuerdo, boludo, que no denunciadas tiene como sentido. fraudulentas por Sí. la ONU y observadores internacionales. Cosa impresionante dada la ineptitud de la ONU. Sí, En no. 2024, el Consejo Nacional Electoral, por sus siglas, Eso Buenos Aires, boludo. CNE, proclamó a Maduro Sí, creo que era ganador la- sin la publicar embajada. actas detalladas y eso saca contradiciendo nomás. todas las Es sacar la vuelta, encuestas boludo. a boca Eso, de la urna embajada que de se Venezuela. conocían, así Oye, como papi. las actas recopiladas y hechas públicas por la oposición. Listo, ya te puedes ir El a fraude buscar, fue vos. tan alevoso No que sé, Mirá, dale, mirá buscar, WhatsApp, varios Hector. gobiernos de izquierda de la región bueno, pero para todo, ¿En weón. llegaron la a embajada? reconocer ¿En serio? Sí, sí. Bueno, miren el grupo, ya que Estoy quieren. viendo A ver. en la embajada. Ya que quieren, vos lo dijiste. No, se redoxeó. Pará, no me sé decís si- nada. Ahí está. A lo que voy, que vos lo dijiste, vos abriste el tema. Sí, está Ah, cerquita, boludo. Está cerquita. God, boludo. Socio, vives al los frente. resultados. ¿Qué? E incluso Vos Justo enfrente hay un paredón, Tiene boludo. Vos vecinos. vos sos el embajador de la embajada de Venezuela. Era venezolano, vos sos- Esa mierda, caballero. Centro Carter, que es parte de la izquierda Y con lo que juega estadounidense Dortmund, que en elecciones previas había dado claro. cierto apoyo a los procesos electorales en Venezuela, rechazó los resultados oficiales. Le chupó un huevo igual porque sigue siendo. Las políticas económicas chavistas han generado una crisis donde el 66% de la población No. necesitaba asistencia humanitaria en 2022, con desnutrición severa y colapso del sistema de salud, estando un 72% de la población sin acceso al mismo. Casi 8 millones de venezolanos han huido de Venezuela, Ya, como el creando orto. la mayor Se crisis enrolló el audio, ¿no? Un poquito. migratoria en la Sí. historia de América Latina y una de las mayores de la historia conocida de la humanidad. Y no solo hubo emigración típica Se hacia cae, destinos boludo. No, se le tradicionalmente cayó la mierda todo, prósperos, boludo. como podrían ser España en Europa, Estados Unidos en Norteamérica o No, ese. Uruguay y Chile en Latinoamérica. Uy, Sino que los ¿y eso? venezolanos simplemente han huido hacia cualquier lugar que han podido. No hay país del mundo al cual no hayan llegado. Incluso en países en guerra como Siria o Colombia, ¿Eh? es posible encontrar inmigrantes Venezolano en venezolanos que huyeron Siria. del régimen de Maduro. Pero boludo, si hubiera quedado en Venezuela, Imagina menos las peligroso. condiciones de vida de Venezuela para preferir vivir en una zona de conflicto. Desde el año 2014,
casi 20.000 personas han sido detenidas arbitrariamente, con picos en años como 2024, cuando hubo 2.000 detenciones tras las elecciones, incluyendo a 129 menores de edad. Se cree que los detenidos han sido muchos más, solo que simplemente no se tiene registro. Muchos de los detenidos enfrentaron desapariciones forzadas temporales o permanentes y, por supuesto, torturas en centros No. como el ¿Qué Helicoide. pasó? Ah. Escuché ese golpe, pensé que era un tiro que le La pegaron ahí, corrupción boludo. campea sus anchas en las trincheras chavistas. El escándalo PDVSA Cripto de 2023 reveló que jerarcas como Tarek El Aissami, figura clave del régimen y con claros vínculos con el terrorismo internacional, Voy a echar un saquearon cloro. miles de millones de dólares mediante criptomonedas, agravando el colapso económico mientras la población enfrentaba hambruna y desabastecimiento. De hecho, El Aissami fue simplemente un cabeza de turco. Y No, nota que eso de uso la 4 unidades de papel expresión higiénico empezó a pasar en expiatorio, que Argentina puede sonar hace similar, porque de hecho 5 o 6 años, él boludo. no Sí. era ningún inocente. Ahora ya no está más, pero Solo antes que el pasaba. escándalo fue tan Con, grande con Alverso. que tuvieron que Qué sacrificar tipazo. a alguien de los suyos. Qué fe que le Y tengo ya a no Alverso, podían la puta simplemente madre. usar a un don nadie desconocido para que Tremendo. juzgara por los pecados de la cúpula chavista. Me acuerdo que se podían comprar solamente 2 azúcar, cosas así. Sí, pero es re largo el video, ¿se puede ser? El Helicoide, originalmente un proyecto de centro comercial en No, no va por la Caracas, mitad. degeneró en un centro de torturas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, es decir, del SEBIN. Mira, el Acuérdate de Sebin. ese nombre porque lo vamos a mencionar más adelante. No se trata solo de gobiernos de derecha los denunciantes de las Está medio choteado atrocidades el en audio. este trozo de infierno en la Sí, pero tierra, es el video. sino que increíblemente conjunto de ineptos como la ONU y hasta Amnistía Internacional han documentado torturas sistemáticas, incluyendo golpizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual contra presos políticos, como los casos de Víctor Navarro y Dylan Canache en 2018, quienes sufrieron violación y simulacros de ejecución, describiendo además el empleo sistemático de la amputación de dedos, el infame submarino como tortura y hasta el enterramiento vivo de varios detenidos. No tienes más que preguntarle a cualquier venezolano que conozcas sobre el Helicoide para darte cuenta de la clase de infierno que es. Un montón. Una El bandurria. Observatorio Venezolano de Prisiones denunció en 2025 el uso de aislamiento indefinido en el Helicoide, causando ansiedad, depresión y autolesiones irreversibles, ¿Qué es eso? violando Realidad las virtual, reglas boludo. Mandela de la ONU. Parece. La tasa de gente quitándose la vida en el centro es muy elevada, y cuando no lo es, los carceleros de Maduro se encargan de elevarla matando a algunos de los presos. No. La condición mental de las personas que han salido de este centro es lamentable, producto del aislamiento total en condiciones infrahumanas, dentro de celdas donde un ser humano no podría siquiera acostarse en el suelo y donde la luz del sol no llega ni siquiera al mediodía. Las prisiones como Tocorón y el Helicoide tienen sobrepoblación de casi el 200%, con presos recibiendo solo 2 vasos de agua al día. Ya, sin Venezuela, siquiera estar la caballero. misma en condiciones Ya, Venezuela, de caballero. potabilidad, lo cual provoca constantes enfermedades a los internos. Los presos de estos centros, aislados del mundo exterior, sin comida adecuada ni atención médica, a veces se levantan en protestas no para pedir mejoras, sino para pedir a veces tan solo un plato de comida. Y dichas protestas son tomadas por los siervos de Maduro
como excusas idóneas para purgar, entre comillas, las cárceles de sus ¿Qué hizo elementos ese? más Un salto, revoltosos y después Sí. decir que se mataron entre ellos, Tiró un golpe cargado. Uy, como se ha tiene sido la nariz llena de documentado merca. por muchos Chargeó, familiares, Pegó un quienes charge. Guerrero se cambia de denuncian bando, al cagó, hemoide. weón. Claro. A nadie puede llamar la atención que en dichas condiciones quitarse la vida, ya que no puedo usar la otra palabra, se ha visto como una bendición y que por ello sea moneda corriente en las prisiones chavistas. Quitarse la vida ahí es un lujo. Me acuerdo un video que Dross puso toda sangre en vivo. La No me acuerdo. misión de determinación de hechos de la ONU confirmó en 2024 que Maduro y jerarcas como Diosdado Cabello han orquestado Y de cabello tiempo mucho no tiene, pasado no sé. y no. orquestan Tremendo pelado, boludo. crímenes de lesa Es tu humanidad, papá cuando me lo cogí, weón. incluyendo, obviamente, ejecuciones ¿Qué? extrajudiciales. Amigos, Asesinatos usan selectivos todos la camisa y de Kim Jong-un, torturas, boludo, ¿vieron? no solo en Esa centros camisa de gris. Vos sos detención, zurdo, bro. sino incluso a domicilios en el curso de allanamientos ilegales. El régimen también ha brindado impunidad a los grupos paramilitares que operan en el país, como los Tupamaros o los Carapaicas, quienes hacen desaparecer a cualquier persona incómoda para el régimen, sin que la Policía Nacional o el Ejército siquiera tenga que ensuciarse las manos, sino simplemente a veces tapar un poco el enchastre. Que Venezuela, caballero. ¡Qué Venezuela, caballero! Ser periodista independiente en Venezuela es una profesión muy peligrosa, de las más peligrosas del mundo, Depende. de hecho. ¿Charlas bien de De Maduro hecho, no? pueden dar fe periodistas como José por Gregorio eso, por Mesa y activistas como Javier Tarazona, quienes han sido detenidos y torturados de manera salvaje por denunciar precisamente los abusos del paquete de leyes que en 2024 restringió el accionar de las ONG y de los medios independientes. Es decir, de los pocos que aún quedaban. ese me acuerdo que lo luego llevaron de ahí. décadas Me acuerdo de cuando salió el cierres, video. clausuras, compras forzadas y persecución. Uno que cagazo. Tum tum, boludo. Tum, tum, Se boludo. acuerda La a mí, tum, tum. expresión al tum, seguro. tum significa en algunos países de Latinoamérica algo así como al azar. Algo hecho al tum es algo hecho sin mucho cuidado ni criterio. Simplemente de forma aleatoria y como salga. Comiste Romel. Si fue por Habla esta claro. razón que se le llamó así, Hablando claro y pronto, realmente marico. al menos mostraron una Habla gran claro, creatividad Robert. con el Hablando nombre de esta claro y infame pronto. operación ejecutada. Marico, hablando claro y Cuando le pronto. decís a Romel, weón. Se re Tras las elecciones Sí, de pero lo peor es que sí lo 2024, dijo, lo escuché un la montón de veces. operación Sí, sí, Tum sí, Tum sí. Hablando claro y implicó pronto. detenciones puerta a puerta en barrios como Petare, sin Petare, órdenes ahí tuvo judiciales J. Almau. ni garantías de ningún tipo. Golpeaban cualquier casa y dependiendo de la cara que veían, lo llevaban detenido o en algunos casos les disparaban, generando terror no solo entre opositores y civiles acusados de conspiración, ese video desconocido. sino Ese. hasta entre algunos chavistas que fueron confundidos con opositores. Como dije, sea que fuera por esta razón o no, Ay, Milei. la operación fue al tum tum, es decir, a lo que salga, al azar. El terrorismo de Estado en su forma más arbitraria, golpeando como un animal a todo lo que se mueve, sin muchos miramientos ni cuidados. El régimen chavista ha tolerado desde siempre al infame Tren de Aragua, un grupo criminal nacido en la prisión de Tocorón Le que agarra la opera chota. redes de narcotráfico y extorsión cuyos tentáculos llegan a Estados Unidos y Europa. Sí, Sucede que en muchos Sudamérica de estaba los plagado. líderes de esta organización son chavistas y reciben Toda por la tanto chota, el twerking. protección de las autoridades de Sí, Maduro. chavito es el que le gusta el chavo. A cambio, se encargan de trabajos sucios a modo de asesinatos selectivos que se hacen Sicariato, pasar pa. por robos que salieron mal
o secuestros de la delincuencia común. Pero ese recientemente el video. gobierno estadounidense fue un paso más Con un allá sniper entra a la y casa. subió la recompensa por la captura de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro a $50 millones. Prime. Esto es el doble de lo que se llegó a ofrecer por ni más ni menos que Osama Bin Laden. Según la DEA, existen más Según que la DEA. sobradas evidencias de que el régimen chavista no solo encubre a grupos Esa es la delincuenciales, organización Trump tiene de que Coscu, sumar la ahí. DEA. que tiene su propia Trump dice, franquicia 200 palos para que me dé la cabeza de Maduro. el Pum, ¿sabes qué? Cártel de los Soles, bautizada así por los soles que usan en el uniforme los oficiales chavistas. Ay. En el año 2018, el concejal opositor Fernando Albán murió tras caer del 10º piso del SEBIN. No era la primera vez que sucedía Lo algo murieron, así. Solo que el Creo que caso parece fue que más lo- investigado por tratarse de un opositor más conocido. Se apuñaló solo en la espalda. El Ese, régimen afirmó Para que mí fue lo murieron, suicidio, Se cayó sobre el como suele cuchillo. hacer en estos casos. Pero Se la tropezó con la oposición bala. y diversas ONG del mundo Cabeció la Balúi. denunciaron que murió a causa de las severas torturas y que luego fue arrojado por la ventana para simular un suicidio, de lo cual hay evidencia física. El caso es solo una muestra, un ejemplo de cómo asesina gente el régimen chavista en los centros de detención. Y se está diciendo re enojado. Hablando claro y pronto. Hablando claro y pronto. Rumores no confirmados, Hablando claro y pero pronto. creíbles, de fuentes que no tienen nada que ganar y sí mucho que perder, sugieren que el SEBIN ha experimentado con presos políticos en el helicoide. Por ejemplo, usando drogas psicotrópicas para inducir confesiones. Estos rumores, de hecho, están basados en testimonios de exdetenidos sobre efectos neurológicos inusuales que han experimentado tras salir de ese centro. También hubo casos de detenidos que afirman haber perdido el conocimiento y despertar con rastros de haber sido intervenidos quirúrgicamente. No se sabe si para experimentar o, Un más montón. bien, para la extracción de órganos Chorro turbio. para boludo. alguna figura del régimen o familiar que lo requieran. Te despertás sin un riñón, boludo. Lo tiene Maduro, No boludo. te das ni cuenta, güey. Lo tiene Maduro guardado, güey. Diversas fuentes afirman Uy, que a ver algunos ese. detenidos en el Esos- helicoide, especialmente disidentes militares, Uy, han ese. desaparecido sin rastro, con cuerpos incinerados para ocultar ejecuciones. Estas versiones circulan en foros de exiliados venezolanos, quienes dicen que tal o cual familiar militar fue llevado al helicoide por disentir con sus mandos, tras lo cual desapareció sin dejar rastro. Liberados de este centro afirman haber sentido el olor a carne quemada en el lugar, carne humana, muy característico. Y están seguros de que en el helicoide funcionan hornos crematorios al mejor estilo de la Alemania de los años 30. Muy turbio, gato. Los vínculos del régimen de Maduro con Irán y los grupos terroristas que Irán respalda como Hezbollah y Hamas son un secreto a voces. Sucede que el régimen iraní ha Hezbollah. asesorado a las fuerzas represoras de Maduro en técnicas de tortura, interrogatorio e inteligencia. A cambio, Venezuela le exportó de forma encubierta a Irán cantidades considerables de uranio, de lo cual puedes buscar y encontrar Encubierta no varios tanto, videos pero de sí. canales respetables de periodismo y geopolítica. El mismo Tarek El Aissami, de origen sirio, fue en su tiempo una pieza clave entre el chavismo y el régimen de Bashar al-Assad en Siria, mediante el cual se sospecha que el chavismo incluso obtuvo armas químicas para ser usadas a discreción en caso de un levantamiento popular contra el régimen, tal como se hiciera precisamente en aquel país de Oriente.
Para el resto del mundo, la existencia de colectivos armados que asesinan a placer en la capital de Venezuela puede ser un simple rumor. Pero la realidad es que casi todo caraqueño sabe que la ciudad está infectada de colectivos armados que actúan como escuadrones de la muerte bajo órdenes directas de Maduro, eliminando opositores en operaciones encubiertas sin registros oficiales. Los famosos motorizados que siembran el terror en las noches de la capital y a quienes el mismo Maduro llamó guerreros en caballos de hierro, como si matar civiles fuera una gesta heroica y no terrorismo de Estado. Ah, sí, me acuerdo cuando dijo eso. Estos colectivos operan en Charle forma chupa conjunta verga. con el SEBIN. El SEBIN les brinda la inteligencia y los colectivos ejecutan las misiones de búsqueda y eliminación que luego hacen pasar por homicidios comunes o accidentes. Matan en las calles o a veces incendian casas o ejecutan familias enteras a domicilio, disfrazando la actividad como copamientos por móviles puramente económicos. Aunque claro, eligen sus objetivos de las listas provistas por el SEBIN. Ya una vez ahí, los escuadrones de la muerte pueden robar si quieren, pero el objetivo lo provee el SEBIN. Che, returbio vivir en Venezuela al final, boludo. Y sí, weón. Es un pueblo que Pero podría es que esta es una de las mañana redes. ser protagonista. Y después todo es una No es dictadura, como te lo weón. dicen en las redes. Por la vía que nos han traído, están amenazando no solamente la economía que ya está en ruinas, sino amenazando la libertad política en Venezuela. Llegará el momento en que nadie se atreverá a disentir de los gobiernos, en que decir estas cosas que estamos diciendo en este programa sería peligroso. Yo Si llego, ellos boludo. persisten en sus errores, van a revieron arruinar a esos, Venezuela de una ¿eh? manera La irremediable. vieron. La vieron hace 1.000.000 de años, boludo. Y La con vieron, la ese vieron. Hugo Chávez de remierda. ¿Qué hace John Wick ahí? ¿Cómo se llama? El otro pelotudo. ¿Cristina?